Ya son las 10 de la mañana con 30 minutos. Estamos de regreso acá en Enlace USACH con esta última parte del programa. Una nueva entrevista en la cual vamos a entrar en una temática que hemos estado abordando en otras oportunidades, que nos ha llamado la atención, además la cobertura escasa que se le ha estado dando, tomando en cuenta la importancia que tiene efectivamente la negociación colectiva ramal. De hecho, durante el mes de septiembre se desarrollaron diálogos sociales en el marco de este proyecto al alero del Ministerio del Trabajo. Entre quienes participaron estuvo la Confederación de Sindicatos Bancarios, que junto a la Fundación Sol presentaron sus propuestas. Y bueno, queremos entrar en aquello para ir no solamente dando cuenta de lo que fue estos diálogos, sino que además ir ilustrando a nuestra audiencia por dónde van las propuestas, porque reitero, es llamativo de que no se esté tomando el peso a este proyecto de ley que puede hacer un antes y un después en las relaciones laborales. Es lo que queremos conversar a esta hora con el secretario general de la Confederación de Sindicatos Bancarios, Luis Mesina, que ya está aquí con nosotros en el estudio para poder entrar en esta temática. ¿Cómo estás, Luis? Gracias por acompañarnos nuevamente acá en Radio USACH. ¿Cómo estás? Sí, muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Siempre un agrado poder conversar en una radio y en un medio tan importante, particularmente tratándose de una universidad pública, creo que es lo que hay que subrayar. Sí. Así que muy agradecido y muy contento al mismo tiempo de poder abordar una temática que es compleja, Sí. que desgraciadamente no se ha difundido lo Sí. suficiente, y yo creo que se corresponde un poco con la realidad de nuestro país. Es decir, los temas realmente relevantes en nuestro país no se abordan. Sí. Bueno, y me da la impresión de que también tiene mucho que ver con la importancia que el empresariado le ha estado dando también. Recordemos que se ha marginado de las mesas. Claro, bueno, yo creo que eso tiene que ver con la forma de gobernar en los últimos años. Y creo que esto no es propio de este gobierno, sino que también del anterior y, por supuesto, del segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Esta instalación de que la política, la gran política, se hace siempre esperando la venia de la clase empresarial de este país. Y eso es lo que tiene a nuestro país prácticamente en el despeñadero de la podredumbre. Eso explica en gran parte también la revuelta de hace 5 años atrás, en octubre, y explica además cómo se está incubando en nuestro país un sentimiento de rabia, de mucha molestia por la desigualdad. Claro, porque si se escucha siempre al empresariado y ellos son los que dan el visto bueno para avanzar en una política, estamos perdidos, estamos realmente mal. Luis, entremos en lo que se ha podido discutir al alero de estas conversaciones, estos diálogos y también lo que va de la mano con las propuestas. Y quiero partir preguntándote qué condiciones son fundamentales tal vez para que una negociación colectiva ramal funcione en nuestro país. En la propuesta ustedes han señalado que ha sido entendida y abordada como un mecanismo que para acordar condiciones de trabajo y salarios comunes en un escenario delimitado, una determinada empresa, una planta empresarial. ¿Por ahí van los primeros pasos que hay que dar, Luis? Sí, yo creo que para que primero una condición sine qua non para que esto funcione en el país es que el Estado asuma su responsabilidad de dar garantías para que en este país las relaciones entre trabajo y capital, la relación entre los trabajadores y los empresarios pueda desarrollarse en un ámbito de libertad sindical, de libertad empresarial. Es decir, recoger un poco lo que son los grandes convenios internacionales respecto de cómo debe operar el marco de las relaciones laborales. Es bipartito. Sí. El Estado juega un rol en tanto genera las condiciones. ¿Eso qué supone? Tener una disposición y una voluntad para transformar el ordenamiento jurídico que en Chile rige desde el año 87, es decir, el famoso plan laboral instalado en plena dictadura, entonces en ese momento ministro del Trabajo, Sí. José Piñera. Entonces, lo primero eso. Y lo segundo, que una condición también absolutamente necesaria para que se produzca una negociación colectiva ramal, es que las condiciones económicas del sector, de la rama a la cual se aspira a ser presentado un proyecto de negociación colectiva ramal, tenga la solvencia suficiente. Entonces, en Chile hay a lo menos 7 u 8 áreas importantes de la economía que están en perfectas condiciones de llevar adelante un proceso de esto, que implica, como bien decías tú, la lectura del texto. ¿Qué es lo que implica fundamentalmente? Corregir la profunda desigualdad económica que existe en Chile. Y es un objetivo más que suficiente, un objetivo económico, pero por supuesto político, porque tendrán que estar de acuerdo con nosotros los auditores de este medio,
de que en la medida que el mundo del trabajo siente que es partícipe de la riqueza que genera, por supuesto que estará en mejores condiciones de vivir mucho más en paz, pero en segundo lugar también aumentar la productividad, que Sí. es una cuestión que hay que corregir y que hace muchos años Chile está muy por debajo de lo que se espera. Luis, ¿por qué es tan complejo desde la perspectiva del gran empresariado allanarse a poder debatir este tipo de temas? Se alude a las características de la sindicalización en nuestro país. Siempre son críticos de que una negociación ramal no tendría tal vez importancia en un país donde la sindicalización no es tan importante según la perspectiva de ellos. Pero lo otro importante que ustedes también lo identifican en la propuesta tiene que ver con que los empresarios ya tienen una estructura organizativa a través de ramas de la producción. Exacto. Y ahí es donde uno no comprende por qué en el caso del mundo empresarial sí funciona, pero no desde la perspectiva sindical. Sí, mira, es una pregunta muy buena porque hoy día en la mañana conversábamos con algunos amigos y efectivamente los empresarios pueden organizarse como gran sindicato. Para decirlo, para que la gente entienda, pueden organizarse en un gran cartel. Es decir, el cartel supone una práctica, por supuesto tiene una connotación esta palabra, fuera de lo legal. Y lo digo con absoluta responsabilidad. ¿Por qué decimos los empresarios se pueden organizar en carteles? Porque, por ejemplo, los chilenos, las chilenas, hemos sufrido las consecuencias de los carteles cuando se han coludido, por ejemplo, en la industria del pollo, en la industria del cerdo, en la industria de los fármacos. Es decir, ellos se organizan, por ejemplo, en un gran cartel que es la Confederación de la Producción y el Comercio, la SOFOFA. Pero los trabajadores en Chile no se pueden organizar de manera unitaria para enfrentar una demanda tan importante como es mejorar los salarios del país. Eso es lo que fundamentalmente aspira una negociación colectiva ramal. Pero tiene efectos inmediatos, que es justamente corregir la profunda desigualdad que en Chile genera que nuestro país tenga, y eso es un récord que uno debería esconder, pero en realidad es un récord demasiado negativo, el 49,8%, o sea, perdón, el 1% más rico de este país concentra el 49,8% de la riqueza. Superamos a Brasil, Estados Unidos, a México. Entonces, una de las estrategias más eficientes para corregir esa profunda desigualdad es la negociación colectiva ramal. No se conoce otra herramienta más eficaz. Luis, quiero volver a la sindicalización, hablar un poquito de cómo se fortalece además en este escenario que efectivamente se está configurando con miras de discutir este proyecto. Yo te recordaba la perspectiva que tienen las empresas, las grandes empresas del estado de la sindicalización. Ustedes plantean también algún grado de fragmentación. ¿Por dónde van también los caminos que se deben explorar para fortalecer a los sindicatos? Sí, esta es una pregunta más compleja porque dice relación con el nivel precario que tiene el mundo del trabajo en nuestro país hace muchos años, ya 40 y tantos años. Es decir, viene una sostenida caída de la tasa de sindicalización, que es preocupante, por supuesto. Sin embargo, la negociación colectiva ramal va en una dirección, yo diría, paralela o opuesta incluso. Porque miremos el caso de Francia, por ejemplo. Francia constituye... Bueno, es un país que forma parte del G7, los 7 países más ricos del planeta. Es, después, quizás de Alemania, el segundo país más rico, más poderoso de Europa. Y la tasa de sindicalización, para quienes nos escuchan, puede ser novedosa. Es casi igual o más baja que la que tiene Chile. ¿Sí? Pero ¿cuál es la diferencia? Que la tasa de cobertura de la negociación colectiva es infinitamente superior. O sea, ellos llegan a margen en algunas ramas a lograr coberturas del 80-90%. Entonces, al fin de cuentas, lo que interesa al mundo del trabajo es que la organización sindical representa los intereses del conjunto de los trabajadores, independiente de que tú formes parte o no formes parte. Ahora, eso tiene que ver con un problema cultural también, no nos vamos a comparar con Francia. Bueno, ellos son herederos de la Revolución Francesa que hubo acá y que son un país mucho más avanzado. Pero nosotros tenemos que partir, y el piso para partir justamente es la negociación colectiva ramal por aquellos sectores económicos que te señalaba yo que están en perfectas condiciones. Y aquí decir algo que parece a veces impensado para la gente. Tenemos algunos sectores económicos que están mucho mejor dotados que sectores económicos que negocian en Europa. La minería, la gran minería, por ejemplo, que debiera considerar no solamente a los trabajadores formales, no a los de Codelco, a las grandes compañías, sino que a los subcontratistas, que es una gran cantidad de trabajadores que viven en condiciones precarias, con salarios muy bajos, pero que además sufren el infortunio de tener empleo un mes, otro mes estar cesante, etcétera.
cuestión que no se condice con la idea de un país que genere mejor distribución del ingreso, pero además también que aborde el tema del desarrollo de nuestro país, cuestión que está ausente en todos los debates. Yo escuché con mucha atención muchos debates de los municipios, aunque uno podría decir, bueno, los municipios no están llamados a tener que resolver esta interrogante, pero a lo menos... Pero son actores. Claro, en el campo político a lo menos debiera uno escuchar cierta idea. Bueno, no se escucha padre, como diría alguien. Sí. Luis, hablemos un poquito también de efectos económicos, ¿ah? que se identifican en un escenario donde eventualmente se pueda acoger una negociación colectiva ramal. En la propuesta se argumenta que es una estrategia para sacar además los salarios de la competencia, estandarizando salarios y beneficios además. Expliquemos un poquito también ese influjo económico que puede tener esta negociación. Esta es una discusión de larga data. Está en el campo de la teoría económica, después ha sido asumida por los defensores del modelo. Cuando digo los defensores del modelo me refiero particularmente a aquellos que defienden esta idea monetarista del modelo fundamentalmente instalado a principios de los 80 en Chile, y que después Reagan y Thatcher lo santificaron, y que ha sido el modelo predominante no solamente en Chile, sino que en el planeta. Esta idea de que hay ciertas instituciones que generan alteración al mercado libre. Este corresponde a la lógica más extrema, yo diría, de la economía. Entre ellos se habla siempre de los monopolios, los oligopolios y los sindicatos. ¿Y por qué se habla de los sindicatos? Porque los sindicatos, para Friedman y compañía, fijan el precio del salario por fuera de lo que son las relaciones del mercado. Es decir, el precio del salario no está determinado por la oferta y demanda que para una determinada empresa requiera contratar los servicios de un trabajador, sino que están determinados por la fuerza coyuntural o por la fuerza estratégica que tenga un sindicato. Entonces, eso molesta. Sin embargo, y aquí creo que es relevante decirlo, uno no escucha en este país la crítica sostenida, por ejemplo, al oligopolio y al monopolio en este país. Tú estarás de acuerdo conmigo, y los auditores yo creo que también, que hemos enfrentado durante los últimos 40 años una industria oligopólica. Por ejemplo, en la banca hay muy pocos bancos, en las AFP hay muy pocas AFP, en la ISAPRE son muy pocas, bueno, en los FAR, en la farmacia. Entonces, tú donde te encuentras en este país, enfrentas a los oligopolios. Y los oligopolios constituyen un atentado a esta idea de la economía libre, que no es más que una falacia, porque en realidad jamás ha existido mercado, porque los precios están absolutamente definidos. Yo pongo un ejemplo siempre práctico. Y lo colocaba cuando yo soy profesor, entonces le explicaba a los alumnos qué es el mercado. Y siempre los invitaba a que recorrieran una cuestión fundamental, un mercado muy básico, la feria. Tú entras a una feria por el principio o por el final y ves el precio de las papas. Y el precio de las papas desde el principio al final es el mismo. Entonces tú dices, bueno, ¿dónde está el mercado? Pues? Y sin embargo tú observas que en algunos puestos de las papas hay más gente que en otros puestos de las papas. Entonces lo que uno supondría es que si aumenta la demanda por papa, entonces el sujeto que está vendiendo subir el precio. No, el precio se mantiene porque lo acuerdan antes de que parta la feria. Entonces, esto del mercado, una quimera, la mano invisible que decía Adam Smith, es una mentira, claro. Teóricamente suena muy bonito, que el precio equilibrio se busca, justamente se encuentra cuando la demanda con la oferta encuentran ese espacio. Eso no ocurre. Y por lo tanto, tu pregunta es fundamental. Aquí hay una posición ideológica de oponerse a generar mayor distribución del ingreso. Creo que al final, porque eso es poder político. Y la clase patronal chilena, hay que decirlo también, es quizás la más conservadora, es un piropo. Creo es la más anacrónica de la región, lejos la más ultraderechista de toda la región. Creo que en Estados Unidos existe una derecha muy fundamentalista, pero comparada con la chilena es un poquito más decente. Yo quiero recordarles que estamos conversando a esta hora junto a Luis Mesina, secretario general de la Confederación de Sindicatos Bancarios, dando cuenta de algunos de los puntos de la propuesta de negociación colectiva ramal que han elaborado junto a la Fundación Sol y que ha sido expuesta en los diálogos sociales en el marco del proyecto de negociación colectiva ramal del gobierno. Luis, quiero entrar en un tema que también puede generar un poquito de dolores de cabeza a la hora de pensar en este proyecto. ¿Qué propuesta se le puede
puede hacer a las pymes en este debate. Ahí es bien importante saber si habría que pensar en algún tipo de sistema de soporte que pueda diferenciarlas de la gran empresa. ¿Por dónde también están pensando ustedes ese mundo laboral? Además, tomando en cuenta de que las pymes sí han estado participando de cierta forma en estos diálogos, pero son reticentes y un poco pesimistas. Sí, bueno, primero lo que hay que decir, en primer lugar, la negociación colectiva ramal no es una camisa de fuerza, no obliga por sobre las condiciones materiales en las que se encuentra una empresa para someterse a una negociación colectiva ramal. De hecho, en nuestra propuesta se plantea también el descuelgue. Es decir, cuando se negocia en una rama, voy a poner el ejemplo del sistema financiero, que es el que más conozco, porque bueno, he trabajado ahí durante muchos años. Supongamos que se abre la posibilidad de negociación colectiva ramal en el sistema financiero. Por supuesto que en el sistema financiero los bancos son los que están mejor dotados de capital, de rentabilidad para enfrentar un proceso de la naturaleza que implicaría una negociación colectiva ramal. Y hay compañías de seguro que, por supuesto, por su tamaño, por su historia, por su antigüedad, por su participación en el mercado, pueden estar en peores condiciones que un banco. Supongamos entonces que hacemos una presentación de una negociación colectiva ramal que va a establecer cuestiones generales, va a estandarizar un sueldo mínimo. Y, por ejemplo, supongamos que en el sistema financiero establecemos un sueldo mínimo de 750.000 para todos los trabajadores del sistema financiero, mínimo. O sea, ninguna compañía de seguro, ningún fondo de inversión podría contratar a un trabajador con menos de ese ingreso. Estoy poniendo... Casi hipotético. Hipotético, y estoy colocando cantidades que son bajísimas, pero son la realidad de Chile. Sí, son la realidad de Chile. Entonces, establecemos un sueldo de 750.000. Por supuesto que en el Banco Chile, cuando se baje la negociación colectiva en el Banco Chile, el estándar que se va a establecer del salario mínimo va a ser mucho más alto. Quizás establezcamos ahí 1.000.000 de pesos, que la empresa más pequeña no está en condiciones de pagar ese millón, sí, pero tiene que estar en condiciones de pagar 750.000 pesos. Si dentro de esas empresas, porque puede perfectamente llamarle la atención a alguien que esté escuchando el programa y decir, pero hay empresas que pueden estar muy mal. Bueno, si está muy mal, tiene que acreditar económica y financieramente que está atravesando un problema complejo y por lo tanto la flexibilidad que otorga la negociación colectiva ramal le permite transitoriamente no participar del proceso de negociación colectiva ramal. Una vez que se recupere esta empresa tendrá que acogerse a los acuerdos mínimos que establece el proceso de negociación colectiva ramal. Como tú verás, no hay aquí una manera rígida de enfrentar el proceso, pero sí también, y hay que decirlo, la negociación colectiva ramal establece condiciones mínimas para el mundo del trabajo, porque en este país durante muchos años hemos estado desprovistos de ciertas garantías, mínimas garantías. Luis, en el caso de un eventual descuelgue como el que estamos planteando en una empresa, puede ser una pyme que no esté en condiciones de asumir ese mínimo, ¿en qué condición quedarían los trabajadores además? Bueno, decimos transitorio porque, y aquí esto es muy importante porque además ayuda a corregir no solamente los salarios, pero además devela las trampas que nos han hecho las grandes empresas. Por ejemplo, en los bancos, hasta hace poco había muchas sociedades afines, lo que se conocían como sociedades de apoyo al giro, filiales de los bancos. O sea, un banco construía una personería jurídica distinta a la del banco, una sociedad de apoyo al giro o una filial. Estaban regulados por distintas normas, pero en esas empresas tú pagabas salarios mucho más bajos que los que pagan en el banco. Y eran trabajos o funciones que en el pasado las hacía el mismo trabajador bancario. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál fue el objetivo del banco? Bajar los costos, pues. Transferir el costo de la empresa al trabajador y por esa vía oblicua al cliente, porque finalmente los bancos viven del aporte que hacen los demandantes de crédito particularmente. Entonces, al presentar una negociación colectiva ramal, tú lo que vas también a enfrentar es la realidad que ocurre. Entonces, si alguien dice o muestra resultados que son negativo y no podría acogerse a un proceso, bueno, tendrá que evaluarse económica y financieramente y ahí descubriremos que detrás de esa sociedad de apoyo al giro en realidad está el Banco Chile, está el Banco de Crédito e Inversión, está el Banco Santander, que son bancos gigantes. ¿Y ahí tendrían que asumir ellos? Claro, tendrían que asumir. O sea, aquí, bueno, en la actual legislación está la empresa mandante como
responsable de lo que ocurre en sus empresas subcontratadas y por lo tanto esos principios que están establecidos en esa norma tendrían que ser incorporados. Ahora, piensa tú que este es un proyecto original que la Confederación se demoró más de 7 meses, venía trabajándolo hace 6 años, pero hace 6, 7 meses ya comenzamos el trabajo más, si podemos usar la palabra, más científico. Quiero decirlo porque es científico, trabajamos con técnicos de primer nivel de Fundación Sol, pero también esta propuesta fue sometida a validación con un grupo de economistas de alta responsabilidad. Que dicho sea de paso, acá está también la propuesta completa. Con juristas, y pueden ingresar a la página de la Confederación Bancaria de Chile y ahí van a encontrar la propuesta, está digitalizada, la pueden bajar. Siempre nosotros estamos abiertos al mejoramiento. Siempre decimos, vamos de lo imperfecto a lo perfectible, porque esta propuesta nace justamente de actores reales, de sindicatos que la construimos sobre nuestras experiencias. Sí, Luis, y en ese sentido, ¿cómo fue también el alero de estos diálogos, el feedback que hubo con el Ejecutivo, pero también con los otros asistentes y participantes de estos diálogos? Sí, mira, nosotros primero esta propuesta se le presentó al Ministerio del Trabajo, a la ministra. Fue un equipo nuestro técnico con Fundación Sol, se le explicaron en detalle los antecedentes. Una segunda oportunidad se participó en estos diálogos sociales que el gobierno ha instalado para distintas materias, que esperamos que estos diálogos finalmente recojan los aportes de los trabajadores y no los técnicos que están muchas veces dirigiendo estos diálogos sociales finalmente terminen, y que es lo preocupante, haciendo una síntesis más bien mirando la cara que tiene el gran empresariado para darle conformidad a ellos y no al mundo del trabajo, que creo que es lo que ha venido ocurriendo muchas veces en grandes materias. Paréntesis, las pensiones, que ha sido francamente una cosa gravísima. Que está estancado. Además, claro. No, y no solamente estancado, estamos a punto de que se consolide una, yo diría, no sé cuál es la palabra más precisa, pero la transgresión más grande a la promesa que se le hizo al mundo del trabajo en Chile y que terminemos, desgraciadamente, en este periodo, consolidando las AFP, cuestión que no pudo hacer Piñera ni Bachelet. Sería gravísimo. Bueno, vuelvo al tema. Entonces, nosotros presentamos, incluso en la última oportunidad, no hace mucho tiempo, hace casi un mes y medio, en esa oportunidad fui yo, con otros compañeros y con Fundación Sol, hicimos la presentación ante los técnicos y vino a escuchar gente del Ministerio de Economía, mandado por Nicolás Grau, del Ministerio de Hacienda y de otros ministerios, escuchar la propuesta. Y en realidad, las preguntas que formularon los técnicos fueron preguntas respondidas y después tuvo la gente de la OIT también. Los comentarios que recibimos son comentarios bastante positivos, así que podemos usar una palabra para calificarlo. Se comprendió bien la propuesta nuestra, las dudas eran absolutamente razonables, pero se comprendía que la posibilidad de establecer en nuestro país un sistema de negociación colectiva ramal es urgente. Porque esto está íntimamente asociado al tema de las pensiones. La gente quizás no lo puede asociar, pero está íntimamente, pero está asociado a un tema mucho más de fondo, el tema político de nuestro país, el tema de la desigualdad. Y cuando está asociado a un tema político, nosotros decimos, está en la perspectiva de fortalecer o debilitar definitivamente la democracia en este país, que a la gente común y corriente no le sirve. Y lo vimos en esta elección. La gente común, el hombre, la mujer sencilla, que viven de su trabajo, esta democracia en realidad no le sirve para nada, porque sus derechos cada vez son más conculcados, las garantías mínimas del Estado en materia de derechos sociales, como es pensiones, como es salud, como es educación y vivienda, lejos de ser resueltas, se ven mucho más lejanas. Y lo que hemos observado y se consolida en estos últimos años es el negocio privado de los derechos sociales. Lo vimos con el perdonazo a la ISAPRE, lo estamos viendo en pensiones. Por eso urge que el tema del trabajo recupere el rol protagónico en una sociedad capitalista, y con esto no estoy diciendo absolutamente nada que suene a una herejía en este país, porque hablar de capitalismo en este país es tildado de algo raro. Bueno, vivimos bajo un sistema capitalista, donde el capital es el hegemónico, y por lo tanto en una sociedad capitalista lo que hay que buscar son normas que protejan a la parte más débil de la relación. Ese es un principio básico del derecho del trabajo. Mira, el derecho del trabajo es la rama más joven del derecho. Es la rama más joven. ¿Y qué plantea como principio? El principio tutelar, principio prooperario, que significa reconocerle a la parte más débil de la relación ciertas garantías que lo ubiquen en un lugar de preeminencia para negociar
en el marco de la libertad sindical. Eso es lo que aspiramos, una cosa bastante sencilla, ¿no? Es más bien liberal que revolucionario. Oye, Luis, yo quiero agradecer este tiempo que has tenido con nosotros para explicarnos algunos de los puntos, un documento bastante extenso. Tratamos de tomar algunos de los puntos principales, pero yo creo que para nuestra audiencia quedó bastante clara no solamente el tenor de la propuesta, sino que además los caminos que se están llevando adelante en la discusión de este proyecto. Muchas gracias por el tiempo. Muchísimas y por gracias los a ti, datos. muchísimas gracias a ti y bueno, y agradecer a Radio Universidad de Santiago y desearle el mejor de los éxitos, porque en la medida que esta universidad es pública, logren ir consolidándose ante la opinión pública, ganamos todos y todas. Así que Gracias, mucho Luis. éxito.